Los declaro en esta mañana o esta tarde, los declaro bendecidos. Y yo declaro que usted está preparado, tiene su terreno fértil, esperando recibir esta palabra del día de hoy. Doy muchas gracias al Señor por las personas que están con nosotros visitándonos. Le damos la bienvenida. Así que con nosotros nuestro pastor. Bendecido. Estamos. Qué bueno. Vamos a mirar en 2 Corintios 10. Y también vamos a mirar en Colosenses 2. Segunda de Corintios 10, vamos a leer del verso 1 hasta el 6. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente, osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne, o según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, diga argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Colosenses 2, verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Él está haciendo énfasis en de que la manera que lo hemos recibido, que es por la fe, porque ninguno lo vio, así nos mantengamos en Él, que no hay necesidad, después de haber recibido a Jesucristo por fe, andar haciendo rudimentos de cosas que se tocan y se ven. Dice, y arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dos consejos de Pablo a la iglesia, uno a Corintios, a los corintianos, otro a los colosenses, referente a que su llamado, como el nuestro, como iglesia de gracia que somos, es derribar todo argumento que se levanta contra la obediencia de Cristo. Ese es nuestro llamado.
Me preocupa a veces, no que me preocupa, sino me inquieta a veces porque estamos compartiendo unos mensajes últimamente que si usted no está al día de lo que estamos hablando, usted no va a entender nada. Entonces, las puertas están abiertas para que usted venga y esté aquí, pero si usted no da seguimiento a lo que estamos hablando, sencillamente no va a entender nada. Ya yo sé lo que estoy hablando. O sea, el beneficio es para usted por motivos que llevo 36 años hablando ya de esto. Entonces ha habido mucha información que yo he buscado, he recibido, además de un llamado que tengo de parte de Dios para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra la obediencia de Cristo. Dicho esto, vamos a seguir derribando argumentos en esta mañana. Amén. En las pasadas enseñanzas estuvimos haciendo énfasis de la necesidad de entender la historia. Diga historia. La Biblia es un libro de historia. Ese es uno de los principios que ignoran los predicadores, que tienen fechas, y toda historia tiene fecha de cuándo ocurrió el suceso. Fíjate cómo yo insisto en eso, de cuándo ocurrió el suceso y tiene fecha de cuándo fue registrado el suceso. Hubieron cosas que sucedieron en el año 30 y el que la registró en el año 70. Hubieron cosas que sucedieron entre los años 65 y 69 y el que escribió, lo escribió en el año 90. No se pueden confundir las fechas, porque si uno confunde la fecha y le aplica la fecha del escrito como si fuera la fecha del suceso, no entiende nada. Porque esto es un libro de historia. En las pasadas semanas hemos estado derrumbando el argumento de esa mentira de la iglesia evangélica en cuanto al rapto se refiere. Primero, la palabra rapto es una mala palabra. Viene de la palabra secuestro. Y si eso fuera verdad, entonces él vendría a secuestrar algo que no le pertenece. A la gente que raptan o secuestran se las llevan como obligados y a golpe limpio. Entonces, si eso fuera verdad, imposible que Jesús viniera a raptar lo que él compró con su sangre. Claro, dicho esto, te insisto en que vayas a los mensajes anteriores, porque hoy yo no puedo meterme a explicar lo del rapto, pero es una gran mentira. Así como es una gran mentira la resurrección que están esperando los evangélicos, que va a sonar una trompeta y se van a abrir los cementerios y la gente van a salir volando en esqueleto para el cielo. La resurrección en la gracia, dice Efesios capítulo 2, que ya hemos resucitado con Cristo. Ya usted resucitó en el Espíritu. Usted estaba muerto en pecado y usted no tuvo que hacer nada para resucitar, porque los muertos ni piensan, ni desean, ni padecen, ni creen. A usted lo resucitaron en el Espíritu. También destronamos o derrumbamos el argumento de que va a haber una gran tribulación y vamos a hablar un poquito más de eso. Esa gran tribulación pasó en el año 70, cuando la destrucción del templo de Jerusalén. Entienda esto, que Dios ha tratado toda la historia con dos pueblos exclusivamente. Primero, el pueblo de Israel. Por eso narra ahí, y usted entiende ahí dónde nace Israel, entiende ahí dónde viene la descendencia de Abraham, entiende los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Usted no va a encontrar esa relación de ningún otro pueblo, ni de los amorreos, ni de los filisteos, ni de los jebuseos, ni de los egipcios, de ningún otro pueblo usted va a encontrar descendencia, porque a Dios le interesaba solamente en ese antiguo pacto el pueblo de Israel, y a ese pueblo de Israel le dio una ley.
613 mandamientos ceremoniales. No le dio ley a los moabitas. O sea, a Dios no le importaba lo que hacían los moabitas. Dios no mandó a los filisteos a que le edificaran un templo. Dios le mandó a los israelitas que le edificaran un templo donde yo habitaré. Y les dio descendencia, los hizo reinar sobre la tierra al pueblo de Israel. Pero así como los hizo reinar, así también ellos prostituyeron el templo. En el libro del profeta Ezequiel, Isaías y Jeremías aparecen las barbaridades que hicieron los sumos sacerdotes dentro del templo. Inclusive adoraban serpientes, inclusive sacrificaban sus hijos a un dios llamado Moloch dentro del templo. Dibujaron todas las paredes del templo de reptiles y de bestias, las cuales ellos adoraban. Y Dios dijo, las fiestas solemnes de ustedes a mí me son abominación. Por lo tanto, decretó una sentencia. Y la sentencia era una sentencia para la ramera. Dios le puso esa etiqueta a Israel, la ramera, porque Dios se había constituido en su marido. Y Israel adulteró con todos los pueblos de la tierra y le dio sentencia. Esa sentencia se cumplió en el año 70 y fue cuando se llevó a cabo la gran tribulación. En el libro de Apocalipsis, estuvimos viendo la semana pasada lo que también la iglesia evangélica ha engañado tanto a la gente y ha asustado a la gente con la marca del 666. Eso no era otra cosa que una marca que en los tiempos de la iglesia primitiva, los emperadores de ese momento le hacían poner a la gente para identificar si eran cristianos o no. El que no se dejaba poner esa marca, que era como un escudo, era como una medalla, era como un cuño, no podía simplemente sobrevivir, no podía ir a comprar comida, no podía estar por la calle libremente. Era la época cuando los cristianos eran perseguidos. Hoy en día no son perseguidos. Eso era para aquella época. Aquellos que no se dejaban poner la marca, la cual era 666, y el apóstol Juan dice, para aquella mente que tenga sabiduría, aquí hay sabiduría, porque el número es número de hombre, y está hablando del código romano, que es el único código que las letras se traducen a números. Cuando leemos el título que tenía el emperador de Roma, que era el vicario de Dios en la tierra, el cual había que adorarlo, y el cual inclusive los judíos habían permitido que le sacrificaran animales al emperador dentro del templo de Dios. Cuando lo traducimos, el vicario de Dios en la tierra, las letras que ese título tiene, cuando se traducen a número, da la cifra del 666, que hoy por supuesto no tengo tiempo de entrar ahí. Por eso te digo que si no te mantienes al día en esto, hoy no vas a entender nada. Pero bueno, ahí está el internet, que hemos puesto equipos nuevos, costosos, para que podamos almacenar más de 200 mensajes para el beneficio de todos ustedes. En esta tarde vamos a hablar sobre que la iglesia evangélica es la heredera de la Babilonia. Siempre buscamos títulos que le pique a la gente, sobre todo el religioso, porque eso lo que consigue es llamarle la atención y la curiosidad para que se metan. Cuando se meten, ellos se encuentran con una verdad que derrumba argumentos. O sea, no estamos hablando de un libro que yo escribí, estamos hablando de algo que está ahí. Entonces, para eso vamos a ir a Apocalipsis 17. ¿Fue muy rápido? No. De Babilonia. Ahora tú vas a poner una notica ahí, que Babilonia, en el sentido que vamos a hablar, no es un país. La religión te quiere confundir en que tú pienses que cuando ahí dice Babilonia, tú pienses en Babilonia como pensar en Egipto, o en Italia, o en Francia, o en Londres, o en cualquier otro lugar.
Babilonia quiere decir confusión religiosa. Esa es la traducción. Confusión. Ahora fíjate, la palabra confusión es una palabra compuesta. Quiere decir cuando tú haces una fusión de dos cosas, el producto de eso no es ninguno de las dos cosas. Tú haces una fusión de reggaetón con, ¿cuál es el otro? Con rap, y lo que sale de ahí no es ni rap ni es reggaetón. Es algo que se vuelve loco uno cuando lo oye. Si tú agarras merengue y haces una fusión de merengue con cha-cha-cha, lo que sale de ahí no es ni merengue ni cha-cha-cha. Es un desastre. Entonces Babilonia es eso, una fusión de muchas prácticas religiosas. Por eso crea confusión. Porque Dios lo menos que quiere es confundirte a ti. Lo que hace la religión es confundir a la gente. Dios te quiere clarito, que tú estés en paz, en reposo, sin miedo, sin temores. Y la religión evangélica lo que es una religión es de distorsión y miedo. Viene el anticristo, viene el diablo, vienen los demonios que te agarran, que te cogen, que viene el rapto, que te queda. Si no fuiste a la iglesia y te fuiste para la playa y vino el Señor y te quedaste y te cogió el anticristo y te corta la cabeza y te pone el 666, dime tú si eso no es miedo. ¿Mm? Aquí tú no tienes que venir más nunca. Te puedes ir para la playa y para donde te dé la gana. Ya tú estás, mira, sellado con el Espíritu Santo. Pastor, pero si dices eso no va a venir la gente. No importa. Yo no estoy aquí por eso. Esto para mí es una plataforma llegando al mundo. Mira. Mateo 24. Vamos a ir despacito ahí. Creo que hoy es el último día que lo voy a desmenuzar ahí. Antes de ir a Apocalipsis 17, vamos a ir a Mateo 24. Y yo quiero que confíes en mí en una sola cosita. En que lo que vamos a leer ahí en Mateo 24, de la Biblia esa popular que casi todos tenemos, tú lo arregles, porque lo vamos a usar una traducción que se llama el Código Real. No es un libro que yo escribí, es una traducción del hebreo al español, porque el idioma que se usó ahí fue hebreo, los protagonistas eran hebreos. Entonces es la traducción más exacta. Después vino pues el griego y el latín, y etcétera, y etcétera. Entonces en Mateo 24, verso 3, vamos a leer el verso 1. Dice, saliendo del templo, mientras se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las edificaciones del templo. ¿Qué le estaba mostrando? Entonces respondiendo Jesús dijo, claro, ahí no aparece la pregunta, pero si él respondió porque le preguntaron algo, ¿verdad? Pero no aparece, pero nosotros sabemos que le preguntaron. Él le dice, ¿os referís a todas estas construcciones? Ciertamente os digo, bajo ningún concepto ha de ser dejado aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué está hablando él? Del templo, de los edificios del templo, porque era más de uno. Y estando él sentado en la cima del monte de las Olivas, sus discípulos se le acercaron privadamente y le dijeron, dinos, ¿cuándo? Diga cuándo. ¿Cuándo serán estas cosas y cuál será la señal oído? Aquí es lo que yo quiero que tú pongas ahí una notica. ¿Cuándo serán estas cosas y cuándo será la señal de tu revelación como Mesías?
Ahí la Biblia popular dice cuándo será esto y cuándo será tu venida. Recuerda que ahí, cuando Él está hablando, Él todavía no se ha revelado como Mesías. Él se ha revelado y se ha anunciado como que Él era, pero no había nada probado todavía. Y para ti y para mí eso quizás no es tan marcado, pero para este pueblo que llevaba miles de años esperando al Mesías, oído, y todavía lo siguen esperando, es algo muy marcado. Entonces ya habían venido muchos diciendo yo soy el Mesías, pero no habían probado que lo eran. Entonces no era suficiente con que él dijera yo soy el Mesías, era necesario que él diera testimonio de que él era el Mesías, no solamente muriendo, porque muere cualquiera. Crucificado, todos los años se crucifican 40 estúpidos alrededor del mundo y se quedan ahí clavados en la cruz. Que lo flagelaran, tampoco tiene gran cosa eso. El milagro era que al tercer día él resucitara con cuerpo glorificado, no con un cuerpo igual, porque hay gente que se mueren y luego por alguna razón inexplicable resucitan y resucitaron, dijeron, ay, estuvo muerto y se resucitó, pero con cuerpo glorificado, que come pescado, come pan y atraviesa las paredes, no, ese no se había visto todavía uno como él. Entonces ellos le están preguntando, ¿cuándo va a ser tu revelación como Mesías? Y la conclusión de esta edad presente. Entonces, arregle eso ahí si usted quiere, para que lo entienda bien. Porque cuando tú lees ahí la Biblia popular que dice el fin del siglo, la intención que da es que es el fin del mundo. Y no es el fin del mundo. Ellos lo que le están preguntando es, esta edad presente, la que estamos viviendo nosotros, la gente de aquella época, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo va a dejar Israel de reinar? Entonces, las señales que él le va a dar a continuación son las señales de esas tres preguntas. ¿Cuáles son las tres preguntas? ¿Cuándo te vas a revelar tú como Mesías? ¿Cuándo se va a destruir este templo? ¿Y cuándo va a ser el fin de Israel como reino en la tierra? Entonces ahora vamos a Apocalipsis 17. Y después regresamos ahí otra vez. Yo no sé si en la internet se puede buscar esto del código real, porque ya no lo están vendiendo en las librerías evangélicas, lo quitaron. Apocalipsis 17 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que ya hemos hablado en infinidad de ocasiones, que identificaron a Israel, la cual está sentada sobre muchas aguas o mucha gente, por la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 10 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, diga misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces nota ahí que ella es madre de rameras. O sea, ella instruye a otras a ser ramera. Capítulo 18, verso 1 y 2 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con gran potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho. Una de las cosas que hicimos énfasis al principio cuando empezamos esta serie
era la necesidad no solamente de considerar las fechas, sino la conjugación de los verbos. Si ahí dice ha caído, entonces si dice ha caído, indica que yo no tengo que esperar que va a caer. Ya cayó. Entonces vamos a Mateo 24 otra vez. Mateo 24 en el verso 15. Dice, y por tanto, cuando veáis que se coloca en el lugar sagrado, entiéndase templo, la abominación de desolación hablada por el profeta Daniel, que después vamos a ver si nos da tiempo de entrar ahí, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté haciendo sus oraciones en la azotea no baje a tomarlo de su casa. Y el que esté en el campo no regrese a tomar su capa. Oído, mas hay de las que estén en cinta y de las que estén amamantando o criando en aquellos días. Hacer oración para que no tengáis que huir ni en invierno ni en día de reposo, o sea, sábado. Porque habrá en ese momento, entonces, una tribulación muy grande. ¿Cuándo habrá? Esas son las señales de lo que le preguntaron. Esas son las señales que le preguntaron. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuándo será el fin de esta edad presente? ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Y cuándo será tu revelación como Mesías? Y él está contestando las señales. Ahí se lo está contestando y dice, porque habrá entonces una tribulación muy grande, oído, como nunca ha sido vista desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Entonces, ¿dónde están las predicaciones de estos verdugos evangélicos diciendo a la gente que si no se portan bien van a pasar por la gran tribulación? La gran tribulación fue para el pueblo de Israel, porque Dios dijo, hasta aquí traté contigo. Ahora voy a tratar con un pueblo que se llama la iglesia. A esa la voy a comprar no con sangre de toros, sino con la sangre de mi hijo. Y entonces ahí se cumple. Jesús está hablando, apunta por ahí, importante que tenga uno esto en mente, en el año 33. Y esto que él está diciendo pasó en el 70. Volvemos a hacer el comentario de que las personas tienden a pensar que porque una cosa está escrita en un libro de la Biblia y otra en otro lado y otra en otro lado son sucesos separados, y no es así. Lo que está diciendo Jesús ahí en Mateo 24 es lo que pasó en Apocalipsis 17. Es lo que profetizó Ezequiel 16. Y es lo que aparece en Apocalipsis 6, que se le conoce como los sellos del Apocalipsis, donde el general Tito, la abominación desoladora, se mete al templo y los mata de hambre y de sed durante 8 meses. Por eso dice, hay de las que estén encinta o críen en aquellos días, porque las mujeres cocinaban a los hijos, los mataban y se los comían. Ahora mira en Mateo 24, verso 32 al 34, y si quieres haces un arreglito a tu Biblia ahí si quieres, si no, pues la dejas como está. Él termina el capítulo profético en el verso 32 diciendo, por esto de la higuera a aprender el misterio, cuando ya su rama se pone tierna y comienzan a brotar las hojas, sabéis que el verano está como cerca, tan cerca como 37 años. 36, 37 años. Así también vosotros, aquí le está hablando, a ti o a ellos, cuando veáis
Cuando ustedes vean a ellos, le está diciendo, cuando ustedes vean todas estas cosas, da por cierto que está cerca, a las puertas. ¿Sería que Dios no sabe cómo nosotros íbamos a interpretar la palabra cerca? ¿Sería que Dios iba a decir, estos mongos cuando yo ponga cerca ahí van a pensar que es 2000 años? 34, mira, dice, de cierto os digo, de ningún modo pasará la generación que vea esto. Dice, estoy leyendo del Código Real. Que vea esto, que vea ¿qué? Las tres cosas. ¿Fue destituido Israel? Sí. ¿Fue destruido el templo? Bueno, mira los documentales, yo no te tengo no me tienes ni que creer a mí. Lo que quedó fue un murito. Fíjate que cuando aquello no habían cañones ni misiles, ¿y cómo sería la candanga que le metió Tito a ese templo y a esos muros? Que lo destruyó completo. Había una cosa que se llamaba ariete, que usaban ellos, que era una madera, un tronco, con un bronce en la punta. Y entonces le ponían unas ruedas, como 8 ruedas, y las venían empujando y empujando y empujando y empujando, y eso cogía velocidad y velocidad y velocidad. Y cuando le daban a eso, no había muro que aguantara. Así lo tumbaron con la candela. Dice, de cierto os digo, de ningún modo pasará la generación que vea esto, oído, sino que estará en pie hasta que sucedan todas estas cosas. Apocalipsis 1. Ahí vamos a leer del verso 1 al 8 y lo vamos a dividir en 3. Me da cosa contigo de que tú vengas y te levantes, prendas el carro y todo y te quedes en babia con lo que yo estoy hablando. Pero bueno, esto es lo que trajo el tren, el carro del lunch. Esto es lo que hay. Apocalipsis 1. Esto que vamos a leer, oído, sucede entre el año 65 y 69. Primero sucedió la destitución de Israel como reino. Eso fue primero. Segundo, la revelación de Jesús como Mesías. Y tercero, la destrucción del templo. Fue escrito en el año 90. Juan lo escribió después que se recuperó de sus quemaduras, estando en Éfeso. Ahí lo escribió. Por eso, si tú lo lees con detenimiento, si eres estudioso de la palabra, vas a encontrar unas aparentes contradicciones en ese libro, pero no las hay, sino simplemente no está colocado en orden cronológico. Porque imposible que un hombre que fue quemado 2 veces con aceite hirviendo y tirado allí que se pudriera y recibiera esto en el año 65, 69, 20 años más tarde de Éfeso, pudiera acordarse con exactitud en el orden que le fueron dadas las cosas. Entonces tú vas a encontrar que a veces en el capítulo 16 están las copas que la están echando y cuando lees en el 20 están otra vez llenas. ¿Y qué pasó? Que lo del 20 tenía que ir, ya tú sabes. Bien. Verso 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuándo es pronto? ¿Cuándo tú vas a almorzar? ¿Cuándo es eso? ¿Dentro de 2000 años? Dentro de un ratico.
Oído. Deben suceder pronto. Esa es la primera parte. La segunda parte, y la declaró enviándola por medio de su ángel. So, Dios le da la revelación a Jesucristo y la envía a Juan por medio de un ángel. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Que ha visto quién? Juan. Ahora, ¿cuál es la revelación de Jesucristo de lo primero? Es la pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Cuándo será tu revelación como Mesías? Aquí está, mírala. Es la revelación de Jesucristo. Vamos a ver dentro de un ratico ahí, revelado. Verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, ahora no es el ángel, ahora es Juan. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Diga conmigo, en el verso 4, todavía no ha venido. Verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, oído. Voy a parar ahí, ve conmigo a Hebreos 9:26. Hebreos 9:26. Y tan pronto leamos 9:26, no le quites el dedito de Apocalipsis 1 porque vamos a saltar allá, estilo Mónica Puig, la que ganó el premio de la medalla de oro. Ya. Voy a volver a leer en el verso 5 de Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, verso 5. Voy a volver a leer. Salto a Hebreos 9:26 y de ahí pues salto otra vez a Apocalipsis 1:5. ¿Está bien? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Salto a Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación ¿de qué? De los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Verso 5, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Pudiste empatarlo? No. En Hebreos dice, va a presentarse por segunda vez sin relación con el pecado. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y una vez nos lavó, nos hizo reyes y sacerdotes. Ya eso es sin relación con el pecado, porque a ti en pecado no te pueden hacer rey y sacerdote. Ahí está su segunda revelación. Te lava de tus pecados. Y una vez te lava de tus pecados, se presenta sin relación con el pecado, y una vez tú estás limpio de pecado, te hace rey y sacerdote. Y nos hizo
reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oído, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán manifestación por él. Sí, amén. Hasta ahí llegó Juan. Verso 8 dice, yo soy el alfa y el omega. Ahí llegó. Ya no es ni el ángel ni Juan. Ahora es el mero mero. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Diciendo, yo soy, vaya, en mi pueblo, allá en mi pueblo, cuando una cosa era lo mejor de lo mejor, te voy a dar coquito con mortadella. Vaya, que eso era lo más rico, lo mejor que tú podías comer. ¿Tú sabes lo que es coquito? No me pongas esa cara que tú eres del campo. Coquito mezcochado, ¿tú sabes lo que es coquito mezcochado? Sí, dulce de coco, dulce de coco. ¿Sí? Coquito mezcochado. ¿Sabes lo que es mortadella? Ah, entonces, coquito con mortadella. Eso pega con galletita de soda. Yo soy, ahí llegó el hombre, míralo. Ahí se cumplió lo que los discípulos le preguntaron. ¿Cuándo será tu revelación como Mesías? Mira, ahí está. Yo soy, que dice, oye, el principio y el fin, después de mí no hay nada y antes de mí tampoco hay. Alfa y omega, principio y fin. Después de mí no busques nada que no hay, yo soy el fin. Y antes de mí no busques nada porque no hay, yo soy el principio. Ahí está la revelación de él como Mesías. Y entonces dice, el que es y que era, y cuando dice que ha de venir, traduce por la palabra en griego erkomai, que quiere decir el que acaba de llegar. Porque si dice yo soy el alfa y omega y está hablando, tú no puedes traducir eso con que ha de venir después, si ya está hablando. Si mira, muchas veces esto con sentido común se entiende. Si él se presenta y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, tú no puedes poner después el que ha de venir. Pero si está hablando, ¿cómo va a venir después? Está ahí, acaba de llegar, se hizo presente, erkomai. Después de eso viene la destrucción del templo, que es lo que leímos en Apocalipsis 17, en estos días pasados, Apocalipsis 6, donde Dios cumplió su sentencia. Se acabó mi trato con Israel, no más. No quiero más negocio con ustedes. Ahora hay una cosa que se llama iglesia. Sin mancha, sin arruga, bendecida, santificada, justificada, redimida, perdonada, comprada, resucitada. Ya no hay nada que hacer, ya todo lo que había que hacer, yo lo hice. Lee conmigo ahora Daniel. ¿Por qué le dice madre de rameras? Porque la primera madre, por ejemplo, la primera es ella, Israel, con su Pascua. Que hubo un momento en que sí, Dios dijo, celebren Pascua. Pero hubo un momento en que Pablo dice, oye, nuestra Pascua fue Cristo y ya fue sacrificada, dejen eso ya. ¿Cuál es otra ramera? La Iglesia Católica, que copia de Israel en la Pascua y crea la Eucaristía, donde cada domingo el cura dice que en la copita es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. ¿Quién más copia de ahí? La iglesia evangélica, que compra la hostia en las librerías y le dicen a la gente en la iglesia que ese es el cuerpo de Cristo y la sangre. Entonces, ¿es ramera? Claro que es ramera. ¿La iglesia evangélica heredó Babilonia? Pues claro que es la heredera de Babilonia. Confusión, confunden a la gente. Por eso es que el judío no cree
en este Mesías llamado Jesús, porque la iglesia evangélica le ha hecho una presentación muy pobre. Daniel 9. Lo que tú oyes por ahí hablar de las 70 semanas de Daniel y que forman un lío, mira, aquí está muy clarito. Es la sentencia de la destrucción del templo. Ahí está, mira. Vamos a leer del verso Daniel capítulo 9 en 5 minutos, que es lo que me queda. Verso 21. No, verso 20. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Este es Daniel confesando su pecado porque no había habido sangre que lo limpiara de pecado. Y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas, entiéndase que estas semanas son semanas que equivalen a 7 años cada una. ¿Por qué lo hizo Dios así? No sé. 70 semanas, quiere decir 490 años. Están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿De qué está hablando? Santa ciudad, Israel, Jerusalén, templo. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Cómo iba a poner Dios fin al pecado? Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, oído, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. 7 por 7, 49 años. Y 72 semanas, además de esas 7. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entiéndase que eso fue en los tiempos de Nehemías y de Esdras, cuando reedificaron los muros de Jerusalén y el templo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahí está profetizado. Mas no por sí, o sea, no se la quitará él mismo, oído. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién es ese? Tito. Entonces, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el rollo? Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra y durarán las devastaciones. Entonces, aquí hay una parte que en la historia no aparece, que es después del año 70 no aparece historia. ¿Qué pasó entre el 70 y el 90? No hay registro. Está hasta la destrucción del templo, año 70. El último escrito de esta Biblia, que para mí fue Apolo, no fue Pablo. O sea, Pablo es el que imparte el conocimiento, pero es Apolo el que escribe la carta a los hebreos. ¿Por qué? Porque Hebreos se escribió en el 70 y a Pablo lo degolló Nerón en el 68. ¿Por qué lo degolló? Porque no se dejó marcar. No se dejó poner el escudo. Entonces lo degollaron a Pablo en el 68. El escrito y la información pues la escribe para mí Apolo. 70. Después de eso no hay más nada.
cuando tú buscas registros de la historia, de libros de historia, del año 70 al 90, no aparece nada. Se conoce como la era del oscurantismo. Oscuro. ¿Por qué te digo esto? Porque en el verso 27, mira, después de la destrucción del templo, porque en el 26 dice, y el pueblo y un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya está destruido. Okay. En el 27 dice, y por otra semana, 7 años más. Está hablando del año 77. Porque si en el 70 destruyen el templo y por otra semana más, está hablando del año 77, dice que a la mitad de esa semana, el año 73 y medio, después de Cristo, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué pasó ahí? No sé. A mí me basta que las 3 cosas que los discípulos le preguntaron se cumplieron. Lo que Dios no me deja ver, pues yo no lo puedo ver. Tengo que estar tranquilo. Ahora yo no me puedo poner a especular y a inventar, como hacen los predicadores evangélicos, a especular e inventar, especular e inventar, especular e inventar. Y oído, y si la especulación fuera para traerle reposo y paz a la gente, bueno, menos mal, hicieron su esfuerzo. Pero toda la especulación de estos predicadores es para asustar a la gente, para meterles miedo, para quitarles la seguridad de salvación, para poner en juego toda su seguridad. Entonces, lo que, vaya, puede ser que mañana, como dice la canción, aparezca una información. Miren, estos días a mí me trajeron la carta de la iglesia de Pablo a la Odisea, que aquí no aparece en la Biblia. Ya apareció, yo tengo una copia, pero no la he compartido contigo porque no dice nada relevante que no diga lo que le escribió a los colosenses o a los filipenses. Con excepción de que la iglesia de la Odisea se había inclinado mucho a la idolatría dentro de la iglesia. Esa es la mención que Pablo hace. Pero no es una cosa muy diferente como para que usemos un tiempo para explicarla. A lo mejor de aquí a un tiempo Dios me hace llegar alguna información sobre esos años del 70 al 77 y podamos darle un luz más o menos. Pero ya sabemos que las 3 cosas que los discípulos le preguntaron, esas se cumplieron. Bien. ¿Qué te iba a decir? La semana que viene trae un dinerito extra, porque tuvimos que comprar unos equipos para la transmisión del internet, y bueno, de todas maneras ya está hecho el asunto, ya está funcionando todo, pero tuvimos que hacerlo. Se nos metieron unos virus ahí y demás, y seguimos derribando argumentos.